Hola a todos, bienvenidos a nuestra tercera clase de historia. Hoy nos toca hablar sobre una de las civilizaciones más antiguas y fascinantes del mundo, la civilización del Valle del Indo. Cuando hablamos de las primeras grandes civilizaciones de la humanidad, normalmente pensamos en Egipto, Mesopotamia o China. Sin embargo, en el sur de Asia surgió otra sociedad que alcanzó un nivel de organización sorprendente hace más de 4.000 años. Esta civilización se desarrolló principalmente alrededor del río Indo, en una región que actualmente corresponde principalmente a Pakistán y al noroeste de la India. Y aquí quiero comenzar con una pregunta. ¿Cómo creen que una sociedad que existió hace más de 4.000 años pudo construir ciudades planificadas, sistemas de drenaje, viviendas organizadas y desarrollar redes comerciales sin utilizar la tecnología que tenemos actualmente? Precisamente, eso es lo que hace tan interesante al Valle del Indo. A lo largo de esta clase, vamos a conocer su origen, sus principales periodos históricos, las ciudades más importantes, sus descubrimientos arqueológicos, su forma de vida y sus principales aportaciones culturales y tecnológicas. Pero también vamos a analizar algo muy importante. ¿Qué nos puede enseñar esta civilización sobre la manera en que las sociedades humanas se organizan y se desarrollan? Ubicación geográfica. Comencemos por su ubicación. La civilización del Valle del Indo se desarrolló en torno al río Indo y sus afluentes, una región caracterizada por tierras fértiles que permitieron el desarrollo de la agricultura. El río fue fundamental para la vida de estas comunidades, al igual que ocurrió en otras civilizaciones antiguas, como Egipto con el Nilo o Mesopotamia con los ríos Tigris y Éufrates. El agua permitió desarrollar actividades agrícolas, establecer asentamientos permanentes y alimentar a una población cada vez mayor. La ubicación también favoreció el contacto con otras regiones. A través de rutas terrestres y marítimas, los habitantes del Valle del Indo establecieron relaciones comerciales con pueblos de regiones como Mesopotamia y el Golfo Pérsico. Por lo tanto, desde el principio debemos de tener una idea presente. La geografía fue uno de los factores fundamentales para el desarrollo de esta civilización. El río proporcionó recursos, pero también permitió que las comunidades crecieran y se conectaran. ¿Cuándo comenzó la civilización del Valle del Indo? Ahora pasemos a su desarrollo histórico. Es importante aclarar que el Valle del Indo no apareció de repente como una gran civilización. Su desarrollo fue gradual. Podemos dividir su historia en diferentes etapas. Hablemos de la primera. Periodo temprano. Antes de que existieran las grandes ciudades, ya había comunidades agrícolas establecidas en diferentes zonas de la región. Este proceso comenzó varios miles de años antes del desarrollo urbano. Los habitantes cultivaban principalmente trigo y cebada, además de criar animales como ganado, ovejas y cabras. Con el paso del tiempo, estas comunidades comenzaron a desarrollar nuevas técnicas agrícolas, actividades artesanales y redes de intercambio. Es decir, comenzaron a pasar de pequeñas comunidades agrícolas hacia sociedades cada vez más organizadas. El periodo de madurez, el gran desarrollo urbano. La etapa más importante de esta civilización corresponde aproximadamente al periodo comprendido entre 1600 y 1900 a.C. Este periodo se le conoce generalmente como Harappa debido a una de sus ciudades principales, Harappa. Es durante esta etapa cuando encontramos las características que hacen tan extraordinaria a la civilización del Valle del Indo. Se construyeron grandes ciudades. Entre las más importantes encontramos Harappa, Mohenjo-Daro, Dholavira y Lothal. Y aquí aparece uno de los aspectos más sorprendentes. Estas ciudades fueron planificadas. No simplemente crecieron de una manera desordenada. Muchas de sus calles fueron trazadas siguiendo patrones organizados, formando una especie de cuadrícula. Las viviendas también fueron construidas utilizando ladrillos de medidas bastante estandarizadas. Esto nos indica que existían conocimientos técnicos de organización de trabajo y algún tipo de sistema de planificación. Mohenjo-Daro. Una ciudad sorprendente. Uno de los sitios arqueológicos más importantes es Mohenjo-Daro.
cuyo nombre suele traducirse como Montículo de los Muertos. Esta ciudad contaba con viviendas, calles, espacios públicos y sistemas de drenaje. Uno de los elementos más impresionantes son precisamente sus sistemas de alcantarillado y drenaje. Muchas casas tenían acceso a instalaciones relacionadas con el agua y existían canales que permitían conducir las aguas residuales. Pensemos en esto. Estamos hablando de una sociedad que existió hace más de 4000 años. Mientras que en muchas otras sociedades antiguas la infraestructura urbana era mucho más limitada, en Mohenjo-Daro encontramos una preocupación considerable por el manejo de agua y la higiene urbana. Incluso algunas viviendas tenían espacios destinados al baño. Esto nos permite observar que la organización urbana no solamente buscaba construir grandes edificios, sino también resolver problemas cotidianos de la población. Y aquí encontramos una primera gran aportación, la planificación urbana. El Gran Baño de Mohenjo-Daro. Dentro de Mohenjo-Daro encontramos también una construcción conocida como el Gran Baño. Se trata de una estructura cuidadosamente construida, impermeabilizada y relacionada con el uso del agua. No conocemos con absoluta certeza cuál era su función exacta. Algunos investigadores consideran que pudo haber tenido una función ritual o religiosa. Sin embargo, lo importante es que demuestra el conocimiento que tenían sobre construcción, manejo del agua e impermeabilización. Esto también nos recuerda algo fundamental cuando estudiamos historia. No debemos confundir lo que sabemos con lo que suponemos. Los arqueólogos pueden encontrar una estructura, pero si no existen textos que expliquen claramente su función, deben interpretar las evidencias disponibles. Una civilización sin grandes monumentos reales. Ahora quiero que pensemos en algo curioso. Cuando estudiamos Egipto, encontramos las pirámides, tumbas monumentales y representación de faraones. Cuando estudiamos Mesopotamia, encontramos templos y grandes construcciones asociadas con gobernantes y dioses. Pero en el Valle del Indo la situación es diferente. Hasta el momento no se han identificado palacios reales o grandes tumbas monumentales equivalentes a las de las otras civilizaciones antiguas. Tampoco conocemos con certeza quién gobernaba estas ciudades, y aquí aparece uno de los más grandes misterios del Valle del Indo. ¿Cómo estaba organizada políticamente esta sociedad? Los arqueólogos han encontrado evidencias de una fuerte planificación y de cierta uniformidad entre diferentes ciudades. Sin embargo, no contamos con suficientes evidencias para afirmar con seguridad que existiera un rey único o un imperio centralizado como ocurrió en otras civilizaciones. Por eso debemos hablar con cautela. La organización política del Valle del Indo sigue siendo uno de los aspectos que los investigadores continúan estudiando. La escritura del Valle del Indo. Otro de sus grandes misterios es su sistema de escritura. Los habitantes del Valle del Indo utilizaron una serie de signos o símbolos que aparecen principalmente en pequeños sellos, objetos de cerámica y otros materiales. Se han encontrado miles de inscripciones, sin embargo existe un problema. La escritura del Indo todavía no ha sido descifrada de manera aceptada por la comunidad científica. Esto significa que no podemos leer directamente los pensamientos, leyes, historias o creencias de estas personas. Imagina lo difícil que resulta estudiar una de las civilizaciones cuando sus textos principales todavía no pueden interpretarse con seguridad. Por eso, gran parte de nuestro conocimiento proviene de la arqueología. Analizamos sus casas, herramientas, cerámicas, esculturas, sellos, restos de alimento, sistemas de drenaje y otros objetos. Esto convierte al Valle del Indo en una civilización particularmente interesante, porque todavía existen muchas preguntas sin respuesta. Comercio y contacto con otras civilizaciones. El Valle del Indo tampoco estuvo aislado. Los habitantes desarrollaron importantes redes comerciales. Se ha encontrado evidencia de contacto con regiones como Mesopotamia, donde aparecen referencias a una región conocida como Meluha, que muchos investigadores relacionan con el mundo del Indo. Los comerciantes intercambiaban diferentes productos y materias primas. Entre ellos encontramos piedras semipreciosas, metales, textiles y otros productos artesanales. También utilizaron sellos, muchos de ellos con representaciones de animales y símbolos. Estos objetos probablemente tuvieron funciones relacionadas con la identificación de propiedad
o intercambio comercial. El comercio demuestra que esta civilización tenía conexiones mucho más amplias de los que podríamos imaginar. Agricultura y alimentación. Pero, ¿cómo se alimentaban? La agricultura fue fundamental. Cultivaban principalmente trigo y cebada, además de otros productos dependiendo de la región. También existe evidencia del cultivo de algodón, lo cual es especialmente importante porque el sur de Asia tenía una historia muy antigua relacionada con este material. La ganadería también tuvo un papel importante. Criaban ganado bovino, ovejas, cabras y otros animales. Esto nos muestra que la economía estaba basada en una combinación de agricultura, ganadería, artesanías y comercio. La existencia de excedentes agrícolas probablemente permitió que algunas personas pudieran dedicarse a actividades diferentes de producir alimentos, como construir, comerciar, elaborar cerámica o trabajar metales. Artesanía y tecnología. Otro aspecto destacado es su producción artesanal. Los habitantes del Valle del Indo fabricaban cerámica, joyería, herramientas, objetos de metal, cuentas y sellos. También trabajaron materiales como el cobre y el bronce. Las pequeñas cuentas utilizadas en joyería muestran un alto nivel de especialización. Algunas fueron fabricadas con materiales procedentes de regiones lejanas, lo que nuevamente demuestra la existencia de redes comerciales. Además, encontramos un alto grado de estandarización. Por ejemplo, los ladrillos utilizados en diferentes construcciones seguían proporciones similares. También se han encontrado sistemas de pesas y medidas estandarizadas. Esto es muy importante porque nos habla de una sociedad que necesitaba establecer criterios comunes para construir, comerciar y organizar diferentes actividades. Las aportaciones del Valle del Indo. Llegamos ahora a una de las partes más importantes de nuestra clase. ¿Cuáles fueron las principales aportaciones de esta civilización? Bueno, podemos destacar varias. Primera, la planificación urbana. Sus ciudades demuestran una organización de calles, viviendas y espacios públicos. Esto representa uno de los primeros ejemplos conocidos de planificación urbana a gran escala. Segunda, los sistemas de drenaje. El manejo de aguas residuales y la construcción de canales y drenajes muestran conocimientos avanzados en ingeniería y organización urbana. Tercera, la estandarización. El uso de ladrillos, pesas y medidas con características similares demuestran la existencia de criterios comunes. Cuarta, el comercio. Establecieron redes comerciales que conectaron a diferentes regiones del sur de Asia con zonas tan lejanas como Mesopotamia. Quinta, las artesanías y tecnología, ya que desarrollaron técnicas especializadas para trabajar cerámica, metales, piedras y otros materiales. Y por último, la agricultura, en donde desarrollaron sistemas productivos que permitieron sostener comunidades urbanas grandes y complejas. Por lo tanto, cuando hablamos de sus aportaciones, no debemos reducirlas solamente a objetos antiguos. Su verdadero legado también está en la forma en que organizaron el espacio, los recursos, el trabajo y las relaciones económicas. Pero para todo esto, ¿qué pasó con la civilización del Valle del Indo? Y aquí llegamos a otra de las grandes preguntas. ¿Qué provocó su desaparición? Durante mucho tiempo se propusieron diferentes explicaciones. Se ha hablado de invasiones, cambios climáticos, modificaciones en los ríos, problemas ambientales y transformaciones económicas. Sin embargo, actualmente sabemos que probablemente no existió una causa sencilla. Aproximadamente después de 1900 a.C., las grandes ciudades comenzaron a perder importancia. La población urbana disminuyó y muchas comunidades se trasladaron o transformaron sus formas de vida. En lugar de pensar que la civilización simplemente desapareció de un día para otro, es más correcto hablar de un proceso gradual de transformación y regionalización. Las poblaciones continuaron viviendo en la región, pero las grandes ciudades y las características del periodo urbano maduro fueron desapareciendo progresivamente. Este punto es muy importante porque nos ayuda a evitar una visión demasiado simple de la historia. Las civilizaciones no siempre nacen, alcanzan su máximo esplendor y desaparecen repentinamente. En muchas ocasiones solo se transforman. ¿Por qué es importante estudiar el Valle del Indo? Entonces, después de su historia, podemos hacernos una pregunta. ¿Por qué
qué deberíamos estudiar una civilización que existió hace más de 4000 años y cuya escritura todavía no podemos leer completamente? Bueno, porque el Valle del Indo nos permite comprender que el desarrollo de una civilización no depende únicamente de grandes reyes, guerras o monumentos. También podemos encontrar sociedades extraordinariamente complejas en aspectos como organización de ciudades, agricultura, comercio, ingeniería, administración de recursos, producción artesanal y convivencia dentro de las comunidades. Además, nos enseña que todavía existen partes de nuestra historia que desconocemos. Cada excavación arqueológica puede aportar una nueva información. Cada sello, cada vivienda y cada fragmento de cerámica puede ayudarnos a reconstruir la vida de personas que vivieron hace miles de años. Para terminar con nuestra clase, quiero que recuerden 5 ideas fundamentales. La primera, las civilizaciones del Valle del Indo se desarrollaron principalmente alrededor del río Indo y sus afluentes, en territorios que actualmente corresponden a Pakistán y al noroeste de la India. Segunda, el desarrollo fue gradual, pasando de comunidades agrícolas a grandes centros urbanos. Tercera, durante su periodo de madurez, aproximadamente entre el 2600 y el 1900 a.C., se construyeron ciudades como Harappa, Mohenjo-Daro, caracterizadas por una impresionante planificación urbana. Cuarta, desarrolló importantes conocimientos en agricultura, comercio, artesanías, construcción, sistemas de drenaje, pesas y medidas. Y quinta, sigue siendo una civilización llena de misterios, especialmente por su escritura, aún no descifrada completamente, y por las preguntas que existen sobre su organización política y transformación posterior. Así que quiero dejarles una pregunta para reflexionar. Si una civilización de hace más de 4000 años pudo organizar ciudades, administrar recursos, desarrollar sistemas de drenaje, establecer redes comerciales a larga distancia, ¿qué nos dice sobre la capacidad de las sociedades humanas para resolver problemas y adaptarse a su entorno? La historia no solamente consiste en memorizar fechas, consiste en observar evidencias, hacer preguntas y tratar de comprender cómo vivieron las personas que estuvieron antes de nosotros. Y es precisamente por eso que el Valle del Indo sigue siendo una de las civilizaciones antiguas más fascinantes para estudiar. Les agradezco mucho su atención y espero hayan aprendido algo muy interesante.